La clase de hoy, como les dije recientemente, vamos a ver un poco sobre fuerzas de rozamiento y en particular vamos a tratar de obtener el coeficiente de rozamiento estático. Entonces el objetivo principal va a ser determinar el coeficiente de rozamiento estático entre diferentes superficies. Esas superficies van a estar en un plano inclinado y lo vamos a hacer a partir del uso de la segunda ley de Newton. Es decir, vamos a tratar de, primero, obtener el coeficiente de rozamiento estático, en realidad cuál es su relación funcional a partir de las leyes de Newton. Luego lo que vamos a hacer es tratar de, utilizando un nuevo instrumento de medición, como también recientemente les dije, vamos a utilizar un sistema de adquisición de datos que es nuevo para todos ustedes, porque es la primera vez que lo van a ver, seguro, al ser su primer laboratorio. Este sistema de adquisición de datos se incorpora en el celular. ¿De qué manera? Bueno, uno lo puede descargar, pesa menos que un video, con lo cual se puede descargar por un día. Pueden copiar un video que tenían en su PC, descargarlo y después volver a poner el video en el celular. Ya pesa entre 15 y 18 megas nada más. Se llama el Fifox. Este sistema, el Fifox, este programa, está en la guía también, está el link para bajarlo, es gratuito, y nos permite tener muchas opciones para adquirir datos de diferentes sistemas físicos. En el laboratorio 1 lo vamos a aplicar un par de clases, y luego para otros laboratorios les puede servir muchísimo también. Entonces hoy vamos a familiarizarnos un poco con este sistema de adquisición de datos, vamos a ver cómo mide, de qué forma mide, vamos a ver las incertezas que están involucradas debido a este instrumento, que ya va a ser diferente, van a ver cuando empiecen a tratar de medir, va a ser diferente a las incertezas que conocíamos ya como con la regla o el cronómetro. Y finalmente, justamente a partir de este instrumento y a partir de la experiencia que vamos a realizar, vamos a tratar de evaluar todas las fuentes de incerteza. La clase de hoy vamos a usar herramientas que ya vimos hasta ahora. A partir de ahora, las herramientas que utilizamos y que fuimos aprendiendo cada una de las clases pasadas se van a empezar a utilizar en experimentos diferentes, pero va a haber muy pocos nuevos conocimientos para poder analizar datos. Ahora lo que se va a empezar a aprender es, a partir de diferentes experimentos, un sistema, por ejemplo, de adquisición nuevo, como hoy, o diferentes herramientas a partir de aplicar lo ya conocido. Por ejemplo, mediciones directas, estadística, mediciones indirectas, propagación de errores, o bien el método de cuadrados mínimos de un modelo lineal. En particular, la clase de hoy, justamente vamos a determinar el coeficiente de rozamiento entre dos sistemas distintos, que están conformados por un sistema, la superficie de una moneda, tenemos la moneda, la superficie de una moneda, y la superficie de una hoja A4. Esas dos superficies van a estar en un plano inclinado. Después les voy a contar de qué manera sugerimos como posibilidad para armar el experimento. Y el segundo sistema que vamos a utilizar es para tratar de determinar el coeficiente de rozamiento estático de dos superficies que están formadas por hojas A4. Entonces, cada uno de estos sistemas, cada integrante del grupo tiene que tratar de tener los mismos sistemas para poder después, al final de la clase, comparar todos los coeficientes de rozamiento estático obtenidos en cada uno de los casos. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Una moneda, y que la moneda sea la misma que para cada uno de los integrantes del grupo. Es decir, todos los integrantes del grupo tienen que tener la misma moneda. Recuerden, cuando digo misma moneda, es mismo valor y misma forma, o sea, mismo material. Después, tienen que encontrar o buscar una tabla o un cuaderno de tapa dura, algo que sea bien firme para usar como plano inclinado. Recuerden que no puede ser algo flexible, porque si puede llegar a tener en algún momento cierto movimiento, por su flexibilidad, lo que puede causar es un inconveniente a la hora de la medición. Entonces busquen una tabla, un cuaderno. Yo saqué un estante de mi biblioteca para hacer la prueba. Ahí está justamente la foto, este es un estante de mi biblioteca. Después vamos a usar una hoja A4. En realidad vamos a usar una hoja A4 para adherir al plano inclinado y un pedacito de una hoja A4 para armar el segundo sistema. El segundo sistema se va a poder armar como sugerencia pegando un trozo de hoja A4 en la superficie de la moneda, que va a estar en contacto con la hoja A4 que esté pegada en el plano inclinado, como sugerencia.
Después vamos a usar el programa del FIFOX, que tiene que estar instalado en el celular. Cualquier celular, nosotros cuando hicimos la encuesta al principio del cuatrimestre, nos dijeron que todos tenían celulares de un cierto estilo que preguntamos. Cualquiera de esos celulares es apto para bajar el programa. Así que no van a tener problemas. Y después, bueno, el sistema 2 ya les dije, es a partir de, como sugerencia, pegar un trozo de papel de hoja 4 en la superficie de la moneda y hacer el mismo experimento. Esto igual lo voy a comentar ahora más adelante, pero para que tengan una idea, esos van a ser los sistemas que vamos a evaluar hoy. A partir de lo que ustedes ya saben de la fuerza de rozamiento, si uno sabe que quiere obtener el coeficiente de rozamiento estático, tiene que, como les dije en la primera clase, que es muy importante cuando uno sabe qué es lo que va a querer experimentar, qué fenómeno físico va a querer evaluar o va a querer observar, lo que tiene que tener es un poco de lectura, tener que saber, a partir de la teoría, de dónde viene ese fenómeno o qué representa o qué ecuación o qué fórmula puede estar representando esa magnitud física que uno quiere observar. En este caso, nosotros sabemos que, ya es claro, que el rozamiento depende de las irregularidades que tengan dos superficies. En particular, principalmente, una de las características fundamentales de la fuerza de rozamiento, del rozamiento en sí, es el material que compone cada una de esas superficies que están en contacto. Entonces, es una de las propiedades fundamentales. Por eso va a cambiar el coeficiente a partir del cambio del material que uno utiliza para cada superficie. No depende de la superficie en sí. Todas esas propiedades yo las coloqué en lo que sería la clase que puse en la página de la materia, con ciertos accesorios, como agregados, para que ustedes puedan tener más lectura si les interesa. Pero principalmente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que la fuerza de rozamiento va a depender justamente del material que conforma cada una de estas superficies. Por eso es que vamos a evaluar dos sistemas distintos, para ver qué ocurre con esos coeficientes de rozamiento estático. Y también sabemos que la fuerza de rozamiento, si hablamos de un sistema por deslizamiento, está dada por el módulo de la normal, de la fuerza normal, por un coeficiente, que es el coeficiente de rozamiento. Entonces esto lo vimos en el CBC y en Física 1. Brevemente, hasta ahora tenemos que el coeficiente de rozamiento está relacionado con la fuerza normal de un sistema entre dos superficies que están en contacto y está relacionado justamente con la fuerza de rozamiento. Acuérdense que lo que nosotros queremos obtener es el mu en el caso de la fuerza de rozamiento estática. Entonces, ¿cómo vamos a obtener una expresión de mu? Nosotros ya sabemos que tenemos una expresión dada por esta fórmula. Ahora, si quisiéramos obtener mu, por ejemplo, dada por esta fórmula, tendríamos que tener algún sistema en donde nosotros pudiésemos medir la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. A ver, siempre nos conviene tratar de ver todas las formas posibles y las dependencias posibles de la magnitud física que uno quiere medir. O sea, mu sabemos que depende de estas dos cosas, pero por ahí podemos ayudarnos a ver de qué otras cosas depende mu, para ver, en nuestro caso en particular, que va a ser dos superficies en un plano inclinado, qué variables podemos tener para medir que no sean la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Porque si uno piensa, ahora yo ya tengo el diario del lunes, obviamente, cómo calculo la fuerza de rozamiento en un sistema, en un plano inclinado, se me complica un poco. Entonces vamos a seguir avanzando un poco sobre la matemática y la física de lo que es la relación del mu con las variables involucradas en nuestro caso. Fíjense, el caso que nos compete es el plano inclinado. Entonces, vamos a ver a partir de la segunda ley de Newton, ¿cómo podríamos obtener mu? ¿Qué relación de mu podríamos obtener en el caso del plano inclinado? Nosotros tenemos, esto es un esquema típico de plano inclinado, en donde el plano está inclinado a un ángulo alfa. Entonces, si nosotros colocamos los ejes, el eje X paralelo a lo que es el plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado, podemos hacer, a partir del sistema de cuerpo, del diagrama de cuerpo libre, como ustedes también ya vieron un par de veces, podemos ver qué fuerzas están involucradas en el eje Y y qué fuerzas están involucradas en el eje X. A partir de la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, podemos empezar a ver qué ocurre en cada uno de los ejes y siempre recordando que tenemos que
la ecuación de que la fuerza de rozamiento es mu por la fuerza normal. Entonces, vamos a ver qué ocurre en el eje Y. En el eje Y sabemos que este objeto no tiene movimiento en el eje Y, con lo cual la aceleración en el eje Y es nula. Entonces la fuerza normal, N, es igual a la masa por G por el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque es igual a la componente en I del peso. Esto sale de anular este término y de despejar N. Entonces esta ecuación nos sirve, la voy a dejar porque nos va a servir también para obtener la relación del coeficiente de rozamiento estático. ¿Dónde lo encontramos el coeficiente de rozamiento estático? Bueno, en la fuerza de rozamiento, con lo cual el mu que se encuentra aquí, vamos a ver cómo podemos relacionarlo con otras variables. Para eso, lo que vemos es que en el eje X, la fuerza de rozamiento, despejando de esta ecuación y conociendo que la componente en X del peso está dada por mg seno de alfa, lo que sabemos es que la fuerza de rozamiento es mg seno de alfa menos m por la aceleración en X de este objeto. Entonces, fíjense que hay dos casos, y acá venimos un poco a meternos con el tema de los dos casos de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento cuando el objeto está quieto, estático, que sería cuando la aceleración del objeto es nula, entonces es el caso estático, y cuando no lo está, en donde tenemos el caso dinámico. A nosotros, en este caso, solo nos interesa el caso estático, porque el objetivo de la clase de hoy es obtener el coeficiente de rozamiento estático de este sistema. Entonces, en el caso estático, la ecuación de la fuerza de rozamiento se anula el término de la aceleración en X, porque es nula, y finalmente, en el caso estático, tenemos que la fuerza de rozamiento es mg por seno de alfa, y reemplazando por la ecuación 1 la fuerza de rozamiento, tenemos que el mu por la normal es mg por alfa, y reemplazando por la ecuación 2 la normal, lo que tenemos es esta igualdad. En esta igualdad podemos ver que hay dos variables, la masa y la aceleración de la gravedad, que está en ambos miembros de la igualdad, con lo cual la podemos anular, y a partir de ahí podemos despejar el coeficiente de rozamiento estático como el seno de alfa sobre el coseno de alfa, que es lo mismo que la tangente de alfa, donde alfa es el ángulo del plano inclinado, estaba definido inicialmente. Entonces, fíjense que yo les expliqué el paso a paso, medio rapidito, porque esto está en todos los libros, ya lo vieron varias veces, pero con el objetivo de saber que no solo una ecuación me da la posibilidad de relacionar el mu, la constante, el objetivo, mi magnitud física, lo que yo quiero obtener con otras variables, sino que tengo que tratar de ver cuál es todo el panorama de posibilidades que yo tengo para ver qué es lo más fácil para aplicar en mi experimento. Si yo sé que puedo obtener el coeficiente de rozamiento estático a partir del ángulo de inclinación de un sistema de plano inclinado, medir este ángulo siempre va a ser mucho más fácil que tratar de buscar herramientas para medir dos variables como la fuerza de rozamiento y el módulo de la normal. Entonces, me voy a quedar con esta igualdad, y a partir de esta igualdad voy a ver cómo hago mi experimento en el día de hoy. Los sistemas que les nombré anteriormente son sistemas que yo puedo cambiar a partir de un experimento. Vamos a ver cómo voy a hacer este experimento y a partir de qué instrumento de medición voy a determinar el ángulo alfa. Bueno, como sé que tengo que obtener el coeficiente de rozamiento estático, pero antes, para ello, tengo que obtener el ángulo de inclinación, simplemente sé que yo podría obtenerlo a partir de, fíjense, el coeficiente de rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento tal que tengo el objeto apoyado sobre el plano inclinado, y el coeficiente que nosotros queremos obtener es el que hace que el ángulo, cuando empiece a inclinar el plano, el objeto siga quieto hasta el punto que un segundo después comience a deslizar. ¿Es factible ver justo ese punto? ¿De qué manera experimentalmente lo puedo ver? En realidad, yo voy a ver
el punto siguiente, cuando el objeto empieza a caer. Si no, es muy, muy difícil que yo sepa cuál va a ser justamente el paso siguiente de ese movimiento. Entonces, va a haber un ángulo tal que al empezar a inclinar el plano, ese objeto esté quieto, esté quieto, esté quieto, hasta es cierto ángulo, ese ángulo donde el objeto comience a moverse. Bueno, ese va a ser el ángulo que a nosotros nos interese. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer la experiencia? Bueno, la experiencia, les voy a mostrar un ejemplo de lo que yo hice. El sistema para poder hacer este experimento tiene que ser tal que, ahora lo voy a repetir, que ustedes puedan observar y poder, levantando el plano inclinado, poder justamente fijar ese ángulo donde la moneda comenzó a deslizarse. Entonces, ese sistema puede hacerse de muchas maneras. El cuatrimestre pasado, cuando nosotros vimos los experimentos que hicieron compañeros de ustedes, fue increíble porque hicieron cosas que son totalmente elaboradas para poder hacer una inclinación de ángulo muy, muy de a poquito, muy, muy medida. Fíjense, comparen con eso que les estoy comentando con lo que yo hice caseramente y rápidamente para mostrarles. Voy a volver a mostrarles. Yo puse mi tabla sostenida en un extremo para que no se moviera y puse libros abajo, sabiendo, primero lo que probé es levantando a mano, sabiendo más o menos por dónde iba a estar la inclinación a partir del momento en donde la moneda iba a empezar a deslizarse. Entonces puse unos libros. Puse unos libros de tal forma de levantar mi sistema, mi plano, que no es un plano, sino mi tabla, hasta un punto en donde la moneda no se deslizara, obviamente. Entonces, cuando puse la cantidad de libros necesaria para generar eso, empecé a empujar los libros hacia adelante, es decir, de tal forma que la tabla, cuando yo movía los libros, se tornaba a empezar a levantar muy poquito. Entonces, repito acá lo que quedó. Ahí empecé a mover, subía la tabla, y en un momento, tácate. Cuando vi que la moneda empezaba como a... fue mucho más suave, y ahí comenzó a alargar. Entonces, en ese momento, yo detuve, obviamente, mi movimiento de libros, y calculé, como ahora les voy a mostrar cómo mide el FIFOX, calculé el ángulo de inclinación. Entonces, a partir de saber ese ángulo de inclinación, uno puede, utilizando esta ecuación, poder obtener el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, viendo el experimento, uno ya sabe que este experimento es muy poco confiable realmente. Es lo que hay, digamos. En mi casa, yo lo hice así, y lo que trato de hacer es ver, bueno, ¿dónde están las fuentes de error de este experimento? Más allá de, como veíamos las clases pasadas, de tener fuentes de error cuando uno mide algo, por ejemplo, dados por la regla, dados por el cronómetro, acá yo me doy cuenta que tengo una fuente de error que es muy importante, que tiene que ver con el método que estoy utilizando, obviamente. Entonces, hoy vamos a ver un poco dónde vamos a encontrar las fuentes de error en nuestro experimento. Entonces, voy a mirar de nuevo y les voy a hacer la continuación de mi experimento. A partir de ahí, yo puse a medir con el equipo, el FIFOX, que ahora les voy a contar un poco cómo mide, para que más o menos tengan una idea. Entonces, si miran un poco la medición del instrumento, ya partimos de la idea de cómo hice la experiencia, que mi método, la verdad, no era una cosa tan exquisita que digamos. Y por otro lado, cuando utilicé el equipo, el instrumento de medición, lo que observé que a medida que pasaba el tiempo, lo que hace justamente el software el programa es que no me da un único valor de ángulo. No es como, por ejemplo, cuando yo colocaba el cronómetro, medía un tiempo, cortaba y tenía un valor dado de ese tiempo. Acá lo que hace el instrumento el programa es dar el valor del ángulo en el tiempo. Es decir, determina un valor de ángulo de acuerdo a justamente la posición en donde esté en el tiempo. ¿Cómo hace esto? Lo que hace es, a partir de, primero hay que tener en cuenta que todo el celular
tiene, digamos, este programa, mejor dicho, tiene, a partir de lo que el celular mide como aceleración, el acelerómetro, tiene la posibilidad de utilizar los ejes Y como el eje vertical, en donde es el eje paralelo al lado más largo del celular, lo toma como Y, toma el eje X como el eje paralelo al lado más angosto del celular, es decir, perpendicular a este lado vertical, y Z como el entrante a la pantalla. Entonces toma esos ejes coordenados, entonces al tener esos ejes, lo que evalúa es la aceleración del celular, y ustedes dirán, bueno, pero el celular está quieto. Perfecto. El celular tiene un acelerómetro que cuando está quieto mide la aceleración de la gravedad. Se llama aceleración con gravedad. Entonces, a partir de eso, si el celular uno lo tiene acostado, la componente de la aceleración de la gravedad que mide es únicamente en Z. Entonces detecta la componente en Y y en X como nula. Entonces, cuando uno tiene apoyado el celular, a partir de la aceleración de la gravedad, que solamente tiene componente en Z, el valor del ángulo de plano inclinado lo determina como 0. ¿Por qué? Porque toma qué componente en el eje Y de la gravedad le está resultando. Si en el eje Y de la gravedad le resulta que la componente es 0, para la lectura del plano inclinado le corresponde el ángulo 0. Está entendiendo que al tener una componente en Y 0 es que el celular está horizontal, es decir, tiene un ángulo 0. Cuando uno toma al celular en forma vertical y mide la aceleración de la gravedad, en el eje Y, esa aceleración de la gravedad le va a dar la componente total y le va a dar la componente nula en X y en Z. Entonces, en Y les va a dar 9,81 y para la medición del plano inclinado, lo que le corresponde, sabe que el celular está en forma vertical. Por eso va a medir 90 grados. Entonces, mide de esa manera el plano inclinado. A partir de eso, lo que les da a ustedes justamente es un dato de ángulo, de acuerdo a la posición que tenga, pero fíjense que la forma de medir es en el tiempo y mide con una cierta diferencia punto a punto respecto de qué cosa. Si lo pongo un poquito más atrás, fíjense, si uno lee solamente un valor de ángulo, 16,64, uno podría decir, como la lectura del cronómetro, que la unidad, la última unidad, es la que uno puede desconfiar y puede decir, bueno, el cronómetro, ¿qué incerteza tenía? En este caso uno podría pensar ahora la incerteza de este dato que me resulta de mi programa es 0,01 grados, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si uno ve cómo mide datos que se van de la unidad, del último decimal. Con lo cual uno no puede decir que este instrumento mide con esta precisión. Entonces, ¿cómo saber, a partir de la medición de un instrumento como este, cuál va a ser el valor que uno reporte del ángulo y cuál va a ser la incerteza que uno reporte del ángulo? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos dos fuentes de incerteza, la instrumental y la del método. ¿Cómo resolvemos la fuente de incerteza instrumental? Bueno, a partir de cómo mide justamente el FIFOX. ¿Cómo mide el FIFOX? Esto es un resultado de una medición que yo hice con un plano inclinado, levemente, fíjense, es una inclinación bastante leve, y fíjense que tomé todos los puntos que miden, el FIFOX mide puntos y los une automáticamente con líneas, nosotros no solemos hacer eso. Entonces tomé todos estos puntos, ¿de qué manera? Bueno, el programa fácilmente, ustedes tienen la posibilidad de extraer los datos, en estos dos puntitos del programa hay un montón de opciones. Una es, les explica qué método utiliza para medir el plano inclinado, que es un poco lo que les conté yo, pero les explica mucho más breve. Luego les dice que puede exportar los datos de diferente manera. Una de las formas es, se pueden exportar en Excel,
o se pueden exportar en formato CSV. O sea, hay varias formas de exportarlo. Hay un machete que le subí a la página, que es el uso justamente del Fifox. Son 2 carillas nada más con las fotos y con las indicaciones de cómo es paso a paso. Cómo se llega a esto, que son simplemente 2 pasos. Cuando uno abre el programa en el celular, directamente está la opción de inclinación dentro del menú, y cuando entra en inclinación va a plano inclinado. Y en estos 3 puntitos está la opción de la exportación de los datos. Entonces les exporta los datos, que se los pueden mandar por mail. Estos datos, ¿qué es lo que hice yo para tratar de ver cómo obtenía el valor del ángulo y su incerteza? Bueno, los pasé a un programa, en mi caso los pasé al programa al Origin, y los grafiqué para ver qué pasaba con estos datos. Y fíjense lo que obtuve. A partir de lo que obtuve, pude hacerme una idea de cómo obtener el valor más representativo y la incerteza. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Esta es una pregunta, levante el micrófono el que quiera. ¿Cómo se les ocurre que calcularían a partir de una cierta cantidad de datos el valor más representativo y cómo la incerteza? A ver quién quiere opinar. Media y desviación estándar. ¿Quién opinó? ¿Quién opinó? Que no los veo. Alejo. Yo. Alejo. Media y desviación estándar. O sea, vos me decís, yo tomo una cantidad de mediciones, ya vamos a hablar de la frecuencia, tomo una cantidad de mediciones, por ejemplo 100, entonces calculo la media. ¿Y por qué propusiste la media? Por cómo están distribuidos los Porque datos. no tiene una tendencia, es en teoría constante. Perfecto, porque la distribución de los puntos están justamente alrededor de un valor medio. Con lo cual, esto es lo mismo que nosotros veíamos, que lo vimos en los residuos, no sé si se acuerdan también, lo mismo que veíamos en estadística en los histogramas. La distribución de los datos está alrededor de una media. Perfecto, calculo el valor medio. Y ahora vos me dijiste que por la desviación estándar. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? ¿Todos opinan que la incerteza va a estar dado por ese dato? Si no, lo que puedo hacer es agarrar el rango entre el último punto, o sea, entre el punto más alejado y de ambos lados. No sé si me explico, por ahí lo expliqué medio mal. Sí, tomar el último de acá y el primero de acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y te parece que es representativo tomar este primero de acá y este último? Fíjense, justo me vino al pelo el caso, porque el primero está acá y el último está acá. Con lo cual la media me daría acá abajo, ¿no? Siempre Sí, que no, vos igual yo tomás... decía en cuanto, no me refería a eso, me refería a la distancia del punto más Ah, alejado de la media. vos, perdóname, me estás hablando de la incerteza. Pensé que habías vuelto a lo mismo. No, la incerteza, decía yo. O sea, tomarías el punto más alejado de arriba y el punto más alejado de abajo. Eso decís. Claro, podría ser. Podría ser. Bueno, fíjense una cosa. Esto es lo mismo que representábamos justamente en estadística, en un sistema de histograma, con lo cual, si ya aprendimos la teoría estadística, nosotros sabemos que podemos reportar una incerteza tal que el resultado tenga una cierta confianza, mejor dicho, tengamos un intervalo de confianza de un 68%, utilizando estadística. Lo que me comentabas, en realidad, es cuando uno quizás no tiene un comportamiento conocido, entonces tiene que buscar una herramienta para poder colocar justamente una incerteza lo más confiable posible. En este caso nosotros sabemos cómo se está comportando. Se está comportando exactamente con puntos alrededor de una media. Con lo cual nosotros tenemos un sistema tal que si midiéramos y siguiéramos midiendo, estaríamos hablando de una media que es constante y de una desviación de datos cuyo S, o justamente desviación estándar, sería constante a lo largo del tiempo. Con lo cual, esto es justamente el comportamiento, como cuando nosotros hicimos las 200 mediciones del péndulo, en donde si evaluáramos con grupos más pequeños el famoso S, la desviación estándar, estaríamos observando que cumple con la teoría, con el criterio del S constante que vimos hace un par de clases. Entonces, en el fondo y en realidad, lo que uno hace y utiliza como incerteza es la desviación de los datos dividido la raíz de n, porque lo que está hablando es del error de la media, ¿sí? Es el mismo comportamiento cuando hablábamos de la teoría central del cálculo, donde S es constante. Esto, si nosotros en vez de medir 100, medimos 200, medimos
O medimos 30, calculamos el valor de la desviación estándar de los 30, y medimos 50 y calculamos la desviación estándar de los 50, y después 70, y etcétera, vamos a ver que es constante. Entonces, a partir de saber y tener ese conocimiento, sabemos que la incerteza del alfa no es más ni menos que la desviación de los datos dividido la raíz de n, es decir, el error estadístico. Entonces, para poder hacerlo coherente en realidad entre nosotros, proponemos, no es por nada en particular, digamos, que midan 100 veces, que midan 100 datos en una medición del ángulo de alfa, del ángulo de inclinación. Entonces, a partir de esto, de estos 100 datos, sin necesidad de tener que hacer este gráfico, después vemos qué les vamos a pedir, ustedes pueden, utilizando estadística, que ya lo saben, calcular el valor de alfa medio con su incerteza. Bueno, una pregunta más, ¿no? Dentro de lo que es el conocimiento del instrumento. ¿Cuál es la frecuencia de adquisición de datos? ¿Se acuerdan la definición de frecuencia de adquisición de datos, que también lo mostré rápidamente? El O sea, tiempo es, entre dato y dato, no sé. claro, El tiempo entre dato y dato, es algo parecido. Es la cantidad de datos por unidad de tiempo. Es la cantidad, es la muestra por unidad de tiempo. O sea, la cantidad de datos por unidad de tiempo, que muchas veces, y en este caso también lo vamos a usar, es por segundo. O sea, ¿cuántos puntos mide por segundo? Esa es la definición de la frecuencia de adquisición de datos en un equipo. Entonces, ¿cómo podrían ustedes calcular la frecuencia de adquisición de datos? Si uno sabe, mirando esto, por ahí es más difícil, pero si uno sabe cuando va al programa matemático cuántos puntos tiene en un segundo, o bien cuántos puntos tiene en 10 segundos, haciendo regla de 3 simple, puede ver cuál es la frecuencia de adquisición de datos a partir de contar cuántos datos midió por segundo. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, fíjense que acá también se puede ver, en este experimento, le voy a ir para atrás un toque, cuando empieza, ahí está. Voy a hacerlo rápido, no rápidamente, justamente lo voy a cortar al principio, y si bien une líneas, uno puede intuitivamente ver cuántos puntos por segundo mide. Partió de 0. Ahí está. Partió de 0. Acá cortó, la línea, fíjense que simplemente une puntos, acá hay un punto, y en uno hay otro punto. Fíjense, en un segundo uno puede detectar cuántos puntos midió. Lo mismo lo puede hacer si extiende un poquito más. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, que es un codito, acá otro. Pero bueno, pasando los datos también es fácil. Bueno, ahora bien, fíjense, uno tiene salvado ya lo que es la incerteza instrumental. Uno cree que lo tiene salvado, porque hay un pequeño inconveniente. Cuando uno trata de ver y hacer la misma medición, en realidad, sin modificar nada, simplemente levantando el celular donde estaba colocado y dándolo vuelta, girándolo, recuerden que el plano inclinado sigue teniendo la misma inclinación. Eso no debería cambiar. Recuerden que el celular mide la inclinación al eje Y, con lo cual si yo lo giro 180 grados, no me debería cambiar. Bueno, ¿qué pasó cuando lo giré 180 grados? Pequeño problema. El ángulo, esto es, si bien es un dato, se ve digamos, todo lo que sería el rango de medidas, y cuando lo grafiqué, vi que el ángulo cuando giré 180 grados el celular presentó diferencias significativas con el ángulo cuando lo medí originariamente. Eso no debería pasar. Bueno, ¿por qué puede estar sucediendo? Hay varios factores por los cuales puede estar sucediendo, que tiene que ver cómo mide justamente el celular el ángulo y respecto de qué. Ahora, ¿en cuál puede uno confiar? En realidad uno no sabe en cuál puede confiar, porque ¿cuál va a estar bien? ¿Este de acá o va a estar bien este de acá? Uno no puede conocer ese dato. Entonces, si uno no puede conocer ese dato, hay algo más que, para saber cuál va a ser el valor realmente de alfa que pueda reportar, cuando uno dice eso, es que uno tiene que reportar el valor más confiable. Uno no sabe cuál es el más confiable de estos dos.
Con lo cual el valor más confiable para nosotros podría ser el que está en el medio de estos dos. Entonces, para eso, lo que hay que pensar es que no voy a poder reportar un solo valor. O bien girar el celular y medir al revés y reportar este. Porque si estas dos cosas deberían ser iguales y no las son, y hay un factor que desconozco cómo o por qué está sucediendo esto para poder corregirlo, la manera de poder reportar cuando ocurre algo así es considerar a los dos bajo la misma confianza, es decir, considerar a los dos de la misma manera. Para hacer eso, yo denominé al ángulo del celular cuando no lo giré como alfa A y cuando lo giré como alfa 180 grados. Entonces, una manera de considerar a los dos, porque los dos son factibles, es sacar el promedio de los dos para reportar el ángulo final. Entonces, vamos a hacer eso, lo van a comprobar ustedes, porque todos los celulares miden de alguna manera distinto, entonces van a comprobar qué pasa cuando obtienen el alfa con el celular de una manera y cuando giran 180 grados el celular, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si a ustedes les da que el alfa A y el alfa 180 no presentan diferencias significativas? Bueno, no tendrían que hacer todo esto, porque uno u otro podría ser la respuesta, ya que si uno vuelve a medir, ¿qué ocurre? Y tiene la probabilidad del 68% de obtener el dato tanto en un resultado como en el otro, con lo cual se salvarían de este problema. Pero no suele ocurrir, ya lo hemos visto. Entonces, lo que se propone como respuesta para solucionar un problema así, cuando uno no tiene más confianza en uno de los resultados respecto del otro, es usar el promedio de ambos resultados. ¿Y cómo sería el cálculo de la incerteza si ocurre esto y tenemos que hacer esto? Bueno, fíjense, ¿qué estuvimos estudiando las últimas clases? Que cuando uno tiene una operación matemática de este estilo, ¿cómo puede obtener la incerteza del cálculo de alfa, es decir, la incerteza de alfa, cuando alfa sale a partir de esta formulación? Se los dejamos a ustedes. Igual en la guía, obviamente, están todas las ayudas. Se ve que... Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. De antes vos habías dicho que presentaban diferencias significativas, ¿no? O sea, eso es porque En mi vos en tu casa... caso, cuando yo lo hice en mi casa, esto presentaba diferencia. Cuando yo hice el cálculo, no puse los resultados acá, más o menos lo listo, pueden ver. Cuando yo hice el cálculo de el alfa que me dio a partir de esto, haciendo el alfa medio, más o menos el sigma estadístico, y lo mismo acá, hice la diferencia significativa si me daban dos conjuntos que no tenían ningún punto en común. Entonces presentaban diferencias significativas en mi experiencia. Como esto lo hemos visto en la mayoría de los casos el cuatrimestre pasado, nosotros cuando dimos esto el cuatrimestre pasado no lo habíamos probado, no fue algo que se nos había ocurrido y empezamos a ver qué ocurría y bueno, ahora lo implementamos y ya se los damos a conocer. Entonces, como me pasó eso, sin tener más confianza en uno de los datos respecto del otro, y sabiendo que estos dos pueden tener similitud de confianza porque el celular tendría que estar midiendo lo mismo, lo que hago para poder reportar un resultado en forma más confiable es utilizar los dos y promediarlos. Entonces, a partir de esto voy a tener una incerteza justamente que haga pesar las incertezas de cada caso y al mismo tiempo que haga pesar que estoy tomando a los dos casos. Y bueno, dentro de las fuentes de incertezas posibles en este experimento, ya hablamos de dos. La que está relacionada simplemente con utilizar el software, el programa, simplemente también la que está involucrada por un tema de hacer rotar y que mida dos cosas diferentes cuando tendría que medir lo mismo. Y hay una tercera incerteza que tiene que ver justamente con el sistema experimental y el método que uno elija para poder sacar el alfa, el ángulo. Entonces, como les mostré yo, mi método es bastante poco confiable. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Qué pasa si ustedes quisieran, haciendo mi método, por ejemplo, si yo quisiera repetir el experimento? ¿Creen que al repetir el experimento, volver así con los libros, a levantar, todo lo repito igual, con lo que pueda, la moneda va a empezar a deslizarse en un ángulo
tal que ese valor, cuando haga todos los cálculos, no presente diferencias significativas con lo que calculé en la primera experiencia, como poder No puede debería. ocurrir. ¿Cómo? Va a ser No poco, debería, pero va a ocurrir. digamos, debería estar en el intervalo de confianza, deberían, digamos, no presentar diferencias significativas, pero como vos decís, va a ocurrir. Por lo que vimos, ocurrió también en un 99,99%. Lamentablemente, el método hace que se produzcan un montón de problemas, de incertezas, justamente generadas por el método, que el resultado de una segunda experiencia pueda presentar, seguramente, diferencias significativas con el resultado de la primera experiencia. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Y, como siempre, cuando nosotros medíamos una vez algo y ese resultado, al medir nuevamente, el resultado siguiente presentaba diferencias significativas respecto del primero, es decir, es como cuando antes medíamos si estábamos fuera de lo que es la precisión del instrumento. Bueno, acá estamos fuera de lo que es ¿cómo se llama? El intervalo de confianza del primer resultado. Si ocurre eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que volver a medir. Vuelvo a medir si ocurre eso y tengo que volver a medir. Y así, 10 veces le vamos a poder proponer medir esto. Sí, vamos a medir 10 veces porque es un experimento que van a ver que tiene seguramente muchas deficiencias en cuanto al método y que haga que el resultado de cada experiencia presente diferencias significativas entre un caso y el otro. Entonces, a partir de medir esas 10 veces, vamos a tener por cada medida un alfa y una incerteza. Entonces, para poder calcular finalmente el alfa que vamos a utilizar para el mu estático, que recuerden, ¿no? ¿Cuál era nuestro objetivo? Calcular el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, para obtener ese alfa, vamos a promediar los 10 resultados. Y la incerteza, que tampoco les voy a decir cómo la van a calcular, y va a depender de lo siguiente, de justamente la clase de resultados y de intervalos de confianza que tengan en este caso. Entonces, a partir del resultado de alfa, reemplazando en la ecuación de mu estático, simplemente haciendo las cuentas de mu estático más representativo, reemplazando el valor de alfa más representativo en esta cuenta, y calculando la incerteza del mu estático justamente a partir de la propagación de errores de la formulita, de esta formulita, obtenemos el mu estático con justamente valor más representativo, más menos la incerteza y las unidades. Dos comentarios respecto de esto. Uno es que cuando uno quiera derivar la fórmula de tangente de alfa, hay en la tabla de derivadas está la función, lo coloco acá, digamos, para que ya la sepan, pero bueno, es 1 sobre el coseno cuadrado de alfa. Y la sugerencia más importante es que cuando quieran resolver esto, pasen todos los valores de ángulo a radianes, porque si no es un lío bárbaro por cómo utilizan en la calculadora y en las cuentas el tema de incertezas de ángulos en grados, porque podrían obtener cosas que no son referenciables, porque fíjense que las unidades de la incerteza del mu estático tienen que ser coherentes y dejarían de serlo. Entonces, bueno, eso piénsenlo bien. Importante usar radianes para el cálculo de estas dos cosas. Perdón, si haces Sí. eso, entonces no tendrías que también propagar errores de nuevo, ¿no? O sea, porque estás usando una operación matemática para sacar el valor de la variación de... ¿o no? Bueno, vos estás usando una ecuación matemática que está relacionada con pi, ¿no? Entonces, fíjate si es necesario que vos propagues errores. Claro, también sí, por ejemplo, hay un botón en la calculadora que teniendo todo el número con todas las comas, ¿no? Tipo con todos los números atrás de la coma en la calculadora, tipo de decimales, vos apretás y ya te lo pasa a radianes. Entonces ahí como que Claro, por no habría eso. mucho No, que no es propagar. necesario. Si uno utiliza un poco la estrategia, no es necesario. No es necesario. No tenés ninguna variable involucrada en donde pueda pesar la incerteza.